Este video casi fue prohibido por un gobierno. No por violencia, sino por su mensaje. Una canción que convirtió a una estrella pop en un problema político. Lo que ocurrió en América Latina sorprendió al mundo. Esta es la historia que no querían que vieras. (1995) Michael Jackson no era simplemente una estrella de música pop. Era un fenómeno que trascendía categorías. Era el hombre que había vendido más discos que cualquier otro artista en la historia. Era el rostro que aparecía simultáneamente en pantallas de televisión en Tokio, Londres, Sao Paulo y Johannesburgo. Cuando Michael Jackson lanzaba un álbum, los gobiernos prestaban atención. Cuando filmaba un video musical, los medios de comunicación globales detenían su programación regular. Y cuando decidía enviar un mensaje, ese mensaje llegaba a más personas que cualquier discurso político, que cualquier noticia, que cualquier campaña. En los años 90, Michael Jackson había alcanzado algo que muy pocos seres humanos logran. Había dejado de ser una persona para convertirse en una institución global. Su imagen era más reconocible que la de cualquier presidente. Su voz era escuchada por más personas que cualquier líder religioso. Pero con ese poder venía algo peligroso: la capacidad de influir, de cambiar opiniones, de mostrar realidades que algunos querían mantener ocultas. Y en 1996, Michael Jackson decidió usar ese poder de una manera que nadie esperaba. Decidió hacer algo que los gobiernos temen más que cualquier otra cosa. Decidió mostrar la verdad. They don't care about us. Traducido literalmente, a ellos no les importamos. Cuando Michael Jackson compuso esta canción para su álbum History, no estaba escribiendo otro éxito de dance pop. No estaba creando otra balada romántica. Estaba gritando. La letra era brutal en su honestidad. Hablaba de brutalidad policial, de racismo sistemático, de un sistema que prometía justicia pero entregaba opresión, de personas tratadas como números, como problemas, como amenazas simplemente por existir. Tell me what has become of my rights. Am I invisible because you ignore me? Cantaba Michael. Dime qué ha pasado con mis derechos. Soy invisible porque me ignoras. No era sutil, no era diplomático, era confrontacional. Y para un artista del calibre de Michael Jackson, cuya carrera dependía de agradar a audiencias masivas, de no alienar a patrocinadores corporativos, de mantener una imagen comercialmente viable, era un riesgo enorme. Pero Michael había cambiado. Los años de escrutinio mediático, las acusaciones falsas, el racismo que había enfrentado toda su vida a pesar de su fama, todo eso lo había transformado. Ya no le importaba ser comercialmente seguro, quería decir algo real. La canción incluía sonidos de marchas militares, de botas golpeando el suelo, de multitudes protestando. El ritmo era agresivo, casi marcial. No era música para bailar, era música para despertar. Y entonces decidió hacer un video. 2 videos en realidad. Uno filmado en una prisión en los Estados Unidos, mostrando a prisioneros, la mayoría negros y latinos, marchando al ritmo de la canción. Ese video ya era controvertido por sí mismo. Pero el segundo video, el que filmó en Brasil, ese sería el que cambiaría todo. Febrero de 1996. Michael Jackson aterriza en Río de Janeiro con un equipo de producción masivo. No va a los hoteles de lujo de Copacabana, no va a las playas turísticas. Va directo a un lugar que la mayoría de los visitantes extranjeros evitan cuidadosamente: las favelas. Las favelas son las comunidades de barrios marginales que trepan por las colinas de Río. Casas construidas con materiales improvisados, apiladas unas sobre otras. Calles estrechas donde el Estado brasileño apenas tiene presencia. Donde la policía entra con armas, pero no con servicios sociales. Donde millones de personas viven en una pobreza que el gobierno preferiría que los turistas no vieran. Michael Jackson quería filmar allí, específicamente en 2 favelas, Dona Marta y Santa Marta. Quería mostrar al mundo cómo vivía la gente real de Brasil. No las playas de postal, no el carnaval glamoroso, la realidad. Cuando las autoridades brasileñas se enteraron del plan, entraron en pánico. Imagina la situación desde su perspectiva. Brasil estaba intentando posicionarse como una economía emergente moderna. Estaba buscando inversión extranjera. Estaba construyendo una imagen de país en desarrollo, pero próspero. Y ahora el hombre más famoso del mundo quería filmar un video musical que, básicamente, le diría a 1.000 millones de espectadores: miren esta pobreza extrema. Esto es Brasil. Intentaron detenerlo. Funcionarios del gobierno se reunieron con el equipo de producción. Ofrecieron locaciones alternativas.
playas hermosas, edificios coloniales pintorescos, cualquier cosa menos las favelas. Michael Jackson dijo no. Entonces intentaron otra táctica. Si no podían detener la filmación, al menos controlarían la narrativa. Insistieron en que la policía militar escoltara la producción. No para proteger a Michael, aunque esa fue la excusa oficial, sino para asegurarse de que ciertos aspectos de la realidad de las favelas no fueran capturados en cámara. Durante esos días ocurrió un encuentro que muchos recuerdan hasta hoy. Michael Jackson fue abordado por la periodista Gloria María, una de las figuras más respetadas de la televisión brasileña. Trabajaba para el canal más grande del país y era admirada por su trayectoria y su historia personal. Fue la primera mujer negra en conducir un noticiero nacional en Brasil. Michael notó cómo los fans reaccionaban con emoción al verla, y eso despertó su curiosidad. Aceptó hablar con ella durante casi 20 minutos, no como una entrevista formal, sino como un mensaje dirigido directamente a los brasileños. En ese encuentro, Michael habló de racismo, de discriminación y de identidad. Incluso bromeó diciendo que en realidad era él quien estaba entrevistando a Gloria, porque quería conocer su historia de vida. En un momento íntimo, le pidió que tocara su brazo. Quería mostrarle cómo el vitiligo había vuelto su piel casi transparente. Confesó que durante años se había sentido culpable por las dudas que la gente tenía sobre su apariencia física. También mencionó que llevaba un pequeño vendaje en el rostro y que sufría infecciones crónicas en la nariz después de una segunda rinoplastia. Ese diálogo mostró a un Michael Jackson vulnerable, consciente del dolor social que estaba retratando y profundamente conectado con la realidad del pueblo brasileño. Pero algo extraordinario sucedió cuando Michael llegó a las favelas. Miles de personas salieron a las calles, no como extras pagados, como residentes reales que querían estar allí, que querían ser parte de algo que finalmente mostraba su existencia al mundo. Niños corrían junto a Michael, adolescentes bailaban, adultos aplaudían. Para ellos, esto no era entretenimiento, era validación. Era alguien del otro lado del mundo diciendo, los veo, existen, importan. Las imágenes que Michael capturó eran viscerales. Niños descalzos jugando en calles de tierra, casas con paredes sin terminar, ropa colgando de cables improvisados. Y en medio de todo eso, Michael Jackson bailando, cantando, abrazando a la gente, tratándolos no como pobres que merecían lástima, sino como seres humanos con dignidad. Cuando el gobierno brasileño vio el corte preliminar del video, entraron en crisis. Algunos funcionarios querían prohibirlo. Argumentaban que dañaba la imagen internacional de Brasil, que espantaría el turismo, que mostraba al país en su peor luz. Pero ya era demasiado tarde. Michael Jackson no necesitaba permiso del gobierno brasileño para lanzar su video. Lo lanzaría globalmente a través de MTV y canales internacionales que ningún gobierno latinoamericano podía controlar. Y cuando finalmente se estrenó, explotó. Durante el rodaje en Santa Marta se produjo una situación tan inédita como polémica. Para garantizar la seguridad de Michael Jackson y del equipo, el director Spike Lee decidió hablar directamente con los líderes locales del narcotráfico. En ese momento, el jefe de la comunidad era Marcinho VP, quien asumió la responsabilidad de proteger toda la producción. Esta decisión generó fuertes críticas por parte del gobierno estatal, que insistía en que la seguridad debía ser provista por la policía. Sin embargo, la realidad del lugar era distinta. La violencia y el control territorial hacían que negociar directamente con quienes dominaban la zona fuera considerado más seguro. Este episodio reveló no solo la fragilidad del poder público en ciertas regiones, sino también la complejidad social de una favela como Santa Marta. Para los residentes, la presencia de Michael Jackson fue un acontecimiento histórico. A pesar de carecer de agua potable, saneamiento e infraestructura básica, su comunidad se convirtió por un día en el centro de la atención mundial. El videoclip expuso esas condiciones al planeta entero y, con su mensaje contra la desigualdad, la violencia y la exclusión, se transformó en un punto de inflexión cultural. A pesar de las acusaciones de colaboración con el narcotráfico, aquel episodio reflejó las contradicciones del Brasil de los años 90 y cómo, en determinados contextos, el poder paralelo superaba al poder oficial. Pero para quienes vivían allí, ese día quedó registrado como uno de los pocos momentos en que su barrio fue visto por el mundo. Lo que sucedió después del lanzamiento del video fue algo que nadie había anticipado, ni siquiera Michael Jackson. En las favelas de Río, They Don't Care About Us se convirtió en un himno. Los residentes lo reproducían en bocinas en las calles, los niños cantaban la letra. Los jóvenes usaban la imagen de Michael en camisetas caseras. No era solo una canción, era su canción. Pero se extendió más allá de Brasil. En toda América Latina,
en las comunidades marginadas de México, en las villas miseria de Argentina, en las barriadas de Lima, la canción resonaba. Porque hablaba de una experiencia universal en el continente, ser ignorado por el poder, ser tratado como problema en lugar de ciudadano, ser invisible para el Estado excepto cuando la policía venía con violencia. Michael Jackson, sin pretenderlo inicialmente, se había convertido en portavoz de millones de personas que nunca habían tenido uno. Él no era latinoamericano, no hablaba español o portugués, no había crecido en esa pobreza, pero había tomado su plataforma masiva y la había usado para amplificar voces que normalmente nadie escuchaba. Y eso lo convirtió en algo peligroso para ciertos poderes. Porque una cosa es que los pobres protesten en sus propias calles. Eso puede ser contenido, ignorado, reprimido. Pero cuando el hombre más famoso del mundo les da una plataforma, cuando les dice al planeta entero, miren esto, eso no puede ser ignorado. En algunas comunidades, el video se proyectaba en paredes de edificios durante reuniones comunitarias. Se usaba en marchas de protesta. Se convirtió en símbolo de resistencia no violenta contra la negligencia gubernamental. Michael Jackson había cruzado una línea invisible pero real. Ya no era simplemente entretenimiento. Era un actor político, aunque fuera involuntario. Y los gobiernos de América Latina no sabían cómo lidiar con eso. No podían arrestarlo, era demasiado famoso. No podían censurarlo efectivamente. El video ya había salido, ya se había visto millones de veces. Criticarlo públicamente solo le daría más atención. Así que hicieron lo que los gobiernos siempre hacen cuando no pueden controlar algo. Intentaron minimizarlo. Funcionarios daban declaraciones diciendo que el video era exagerado, que no representaba la realidad completa, que Michael había sido engañado por productores que buscaban sensacionalismo. Pero la gente en las favelas sabía la verdad, y ahora el mundo también la sabía. La división en cómo el mundo respondió al video reveló algo fascinante sobre política, clase y poder. En Estados Unidos, muchos críticos de música y medios mainstream trataron el video con condescendencia. Escribieron que era bien intencionado pero simplista, que Michael estaba jugando a ser activista. Algunos lo acusaron de turismo de pobreza, de explotar la miseria de otros para parecer profundo. La revista Rolling Stone publicó una reseña tibia. MTV inicialmente dudó en darle rotación pesada. Ejecutivos de Sony Music estaban nerviosos sobre las posibles repercusiones comerciales. ¿Y si los patrocinadores corporativos se alejaban? ¿Y si las estaciones de radio conservadoras se negaban a reproducirlo? Pero en América Latina, la respuesta fue completamente diferente. Los periódicos principales en Brasil defendieron el video. Periodistas escribieron columnas alabando a Michael por su coraje. Intelectuales lo analizaron como una pieza de arte político legítima. En México, activistas sociales proyectaban el video en eventos comunitarios. En Argentina fue usado en campañas de concientización sobre pobreza urbana. En Chile, músicos locales crearon versiones en español. Esta división revelaba algo más profundo. Desde dónde hablas cambia cómo ves el mensaje. Para críticos estadounidenses cómodos, la pobreza era un concepto abstracto, algo para ser discutido intelectualmente. Para las personas viviendo esa realidad en América Latina, era su vida diaria siendo finalmente reconocida. Los gobiernos latinoamericanos estaban atrapados en un dilema. Por un lado, querían distanciarse del video, decir que no los representaba. Por otro lado, no querían parecer que estaban atacando a sus propios ciudadanos pobres, defendiéndose de las críticas. Algunos tomaron el camino de la negación. El entonces alcalde de Río dio declaraciones diciendo que las favelas no eran tan malas como el video sugería, que había programas sociales, que las cosas estaban mejorando, palabras que sonaban huecas para cualquiera que realmente viviera allí. Otros funcionarios intentaron cooptar el mensaje. Súbitamente había anuncios de nuevas iniciativas para las comunidades marginadas, promesas de mejor infraestructura, como si el video de Michael Jackson nos hubiera avergonzado a actuar. Pero la realidad era que Michael había expuesto algo que no se puede tapar fácilmente: la brecha masiva entre las dos Américas Latinas. La de los hoteles de lujo y las playas turísticas, y la de los millones viviendo en pobreza extrema a solo kilómetros de distancia. Y esa exposición era política, quisiera Michael o no. Para entender por qué un video musical generó tanta ansiedad gubernamental, necesitas entender el poder único de la cultura pop. Cuando un político da un discurso sobre pobreza, lo ven principalmente personas ya interesadas en política. Cuando una ONG publica un informe sobre desigualdad, lo leen académicos y activistas. Pero cuando Michael Jackson, el hombre cuyas canciones conocía hasta tu abuela, lanza un video, lo ven cientos de millones de personas que normalmente nunca pensarían en estos temas.
Ese es el poder del entretenimiento como vehículo político. Cruza todas las barreras. No necesitas estar educado para entenderlo. No necesitas hablar el idioma para sentir el mensaje. Solo necesitas ojos. Y Michael Jackson tenía más ojos sobre él que cualquier político en el planeta. Cuando They Don't Care About Us se estrenó, fue visto instantáneamente por más personas que todos los discursos de todos los presidentes latinoamericanos combinados ese año. Eso aterrorizaba a los gobiernos porque no podían controlarlo. No podían editar el mensaje. No podían presentar su versión alternativa de los hechos. Michael había mostrado imágenes crudas de realidad, y esas imágenes hablaban por sí mismas. Además, había otro factor. Michael Jackson no era parte del sistema político. No debía favores. No necesitaba votos. No dependía de aprobación gubernamental para su carrera. Era financieramente independiente, globalmente poderoso y completamente fuera del alcance de presión política tradicional. Eso lo hacía peligroso. Porque la mayoría de las personas con ese nivel de plataforma son cuidadosas, no quieren problemas, no quieren controversia. Pero Michael, en ese momento de su vida, claramente había decidido que ya no le importaba jugar seguro. Y los gobiernos no tenían manual para lidiar con eso. ¿Cómo controlas a alguien que no necesita nada de ti? ¿Cómo silencias a alguien cuya voz alcanza todo el planeta? No puedes. Y eso es exactamente por qué fue temido. Hoy, casi 3 décadas después, They Don't Care About Us es recordado principalmente como una canción controvertida de Michael Jackson. Una nota al pie en su carrera masiva. Algo que sucedió entre Thriller y sus problemas legales posteriores. Pero en las favelas de Río, la historia es diferente. Todavía hay murales de Michael en las paredes. Todavía se reproduce la canción en eventos comunitarios. Para muchas personas que vivieron ese momento, fue la primera vez que sintieron que alguien con poder global los veía realmente. El video también estableció un precedente que otros artistas seguirían. Beyoncé filmaría más tarde en Nueva Orleans después del huracán Katrina, mostrando la devastación que los medios habían dejado de cubrir. Kendrick Lamar haría videos confrontando la violencia policial. Bad Bunny usaría su plataforma para protestar contra el gobierno de Puerto Rico. Todos estos artistas, conscientemente o no, estaban siguiendo el camino que Michael había abierto. Usar la cultura pop no solo para entretener, sino para confrontar, para documentar, para resistir. Pero hay algo que se perdió con el tiempo. Michael Jackson se convirtió en una figura tan controversial en sus últimos años, tan perseguido por escándalos y acusaciones, que esta faceta de activista social fue mayormente olvidada. Los jóvenes que hoy escuchan su música quizás saben Billie Jean y Beat It, pero probablemente no saben que una vez fue considerado peligroso por gobiernos. Esa es quizás la tragedia más grande, que el legado de rebeldía política de Michael fue enterrado bajo montañas de tabloides y controversias, que su intento genuino de usar su plataforma para el bien fue eclipsado por todo lo demás. Pero en las colinas de Río, en las barriadas de toda América Latina, todavía hay personas que recuerdan, que enseñan a sus hijos: el hombre más famoso del mundo vino aquí, nos vio, nos mostró al mundo. Y ese recuerdo, por pequeño que sea, es político en sí mismo. Al final, la pregunta que queda es esta: ¿puede una canción ser peligrosa? La respuesta obvia es no. Es solo música, solo entretenimiento. No cambia leyes, no derroca gobiernos, no redistribuye riqueza. Pero la respuesta real es más complicada. Porque aunque una canción no puede cambiar el mundo directamente, puede cambiar cómo las personas ven el mundo. Puede hacer visible lo invisible. Puede dar voz a los sin voz. Puede hacer que millones de personas que nunca pensarían en ciertos temas súbitamente se detengan y presten atención. Y ese cambio en percepción, multiplicado por millones, eventualmente puede traducirse en presión política real, en movimientos sociales reales, en cambio real. Los gobiernos de América Latina lo entendieron en 1996. Por eso reaccionaron con tanto nerviosismo. No era solo un video, era una narrativa que no controlaban, alcanzando audiencias que no podían censurar. Michael Jackson probablemente no se propuso crear una crisis política internacional. Probablemente solo quería hacer un video honesto sobre sufrimiento humano. Pero en el proceso, descubrió el poder real del arte. Su capacidad de amenazar el status quo simplemente mostrando la verdad. Tal vez no fue solo una canción. Tal vez fue un mensaje que llegó demasiado lejos. O tal vez, para las personas que vivían en esas favelas, para los millones que finalmente se sintieron vistos, no llegó lo suficientemente lejos. La historia oficial dice que Michael Jackson era un artista, pero para algunos, aunque sea por un momento en 1996, fue algo más.
Fue alguien que se atrevió a mostrar lo que otros querían ocultar. Y por eso, aunque sea por un momento, fue temido.